En esta ocasión vamos a abordar el tema de las diarreas. Empezamos por definirla. Se trata de toda evacuación alterada que se manifiesta por pérdida de su consistencia, aumento de su frecuencia, eliminación de mayor contenido líquido, aparición súbita y dificultad en su contención. A lo largo de la historia, la diarrea ha sido una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la infancia. Se estima a escala mundial que cada uno de los 140 millones de niños nacidos anualmente experimentarán una media de 7 a 30 episodios de diarrea en los primeros 5 años de vida y 11,000 niños van a fallecer diariamente por este motivo. Esta mortalidad es casi totalmente a expensas de los países en desarrollo. En los países industrializados, a pesar de unas condiciones sanitarias infinitamente mejores, la diarrea sigue siendo una de las primeras causas de morbilidad infantil y de atención médica. Para su evaluación y manejo, los cuadros diarreicos se clasifican por diferentes parámetros. En relación con su tiempo de evolución, se establecen los cuadros como agudos, que generalmente tienen remisión espontánea cuando su tiempo de duración es máximo hasta por 14 días. De larga evolución a partir de los 15 días hasta un máximo de 3 meses y como diarrea crónica la que tiene un tiempo mayor a esos 3 meses. De acuerdo a la intensidad de la pérdida de líquidos con afección a su estado de hidratación, se considera como leve cuando el déficit de agua perdida por diarrea establece una disminución de su peso habitual menor del 5% en niños y de 3% en los adolescentes. Y en cuanto a su estado de condiciones físicas, se van a distinguir solo los datos universales de deshidratación, como la sensación de sed, mucosas disminuidas de hidratación y pocas lágrimas al llanto. La diarrea moderada es capaz de condicionar pérdida de peso del 5 al 10% en los niños y del 3 al 6% en los adolescentes, incrementando en su exploración o los datos de deshidratación con mucosas secas, ausencia de lágrimas al llanto, hundimiento ocular o de la fontanela, mayor sensación de sed, incremento de la frecuencia cardíaca y disminución del volumen urinario. La diarrea grave establece una pérdida de peso mayor del 10% en los niños y mayor del 7% en los adolescentes, que modifica mucho su estabilidad circulatoria y genera disminución de la presión arterial, que establecen como consecuencia una reactividad disminuida, flacidez muscular, ausencia de orina, palidez marcada, que deja al afectado en riesgo de muerte al no tener un flujo de líquidos en forma adecuada a sus órganos vitales. Por su causa, pueden ser divididos en infecciosas cuando existe un microorganismo que por sus mecanismos particulares altera el funcionamiento normal del sistema digestivo. Estos agentes infecciosos pueden ser un virus, bacterias, hongos o parásitos. Las causas no infecciosas pueden ser influidos por sustancias tóxicas, alteraciones secundarias, algunas afecciones corporales que pueden ser de origen hormonal, emocional, tumoral, metabólica, neurológica o del sistema inmune u otras. Intolerancia a alimentos también pueden participar, así como también el efecto de algunos medicamentos. De acuerdo a estos datos, se establece entonces que la mayoría de los niños y de los adolescentes padecen cuadros diarreicos agudos, leves y de tipo infeccioso, siendo las causas virales las que representan la mayoría de los casos. Solo algunos tipos de bacterias pueden presentarse en temporadas específicas del año o en niños mayores. Varios tipos de virus son capaces de generar cuadros diarreicos, destacando en especial los rotavirus, que suelen producir cuadros diarreicos de riesgo en los lactantes, y en tiempos pasados eran motivo especial de mortalidad. Pero en la actualidad ya se cuenta con la vacuna correspondiente para protegerlos de ese tipo de infección, debiendo señalar que de preferencia cuando se administre tiene que reservarse de la administración de leche materna que la puede llegar a neutralizar. La forma como los virus pueden llegar a condicionar daño a nivel de las células, en primer lugar, ingresan con capacidad de resistir la acción del ácido gástrico, ya sobre la superficie intestinal, nuevamente tienen la capacidad para poder introducirse a la célula
Y esta célula, cuando normalmente estimula sus procesos de activación de sus genes para empezar a formar los diferentes componentes de su propia célula, es ahí donde el virus libera el material genético para empezar a formar sus diferentes estructuras eh, a partir de las instrucciones que tiene la célula, que en cuanto se multiplican, se acoplan para formar una cantidad excesiva de virus y normalmente producen la fragmentación celular para liberar una mayor cantidad de virus hacia la circulación y seguir el proceso de multiplicación con mayor afectación a las células adicionales del tubo digestivo. Así tenemos entonces de que normalmente estas células, al momento de detectar la entrada de los virus a ellas, generalmente mandan información a las células cercanas para destruirse o producirse una especie de suicidio que se conoce como apoptosis. Y de esta forma evitar que los virus puedan tener esa multiplicación excesiva con la pérdida secundaria de la capacidad de absorción intestinal. El exceso de material no digerido establece atracción de agua y sales al interior del tubo intestinal, que condiciona así el exceso de líquido que se pierde con estas diarreas. Por la reacción inflamatoria como mecanismo de defensa, se estimula el movimiento intestinal para eliminar a los virus que buscan multiplicarse, pero ahora son eliminados con las evacuaciones diarreicas. Se manda información a las células en reserva para migrar a la parte donde se desprendieron las dañadas, a fin de restablecer el proceso de la absorción en un plazo generalmente promedio de 48 a 72 horas, de acuerdo con las condiciones nutricionales del afectado. Así, la vigilancia de la evolución del paciente justifica en su tratamiento como prioridad el mantener el estado de hidratación adecuado y en forma asociada favorecer su estado nutricional, por lo que el empleo de medicamentos que disminuyan los movimientos intestinales solamente puede favorecer a la sobremultiplicación viral. Y por otra parte, el ayuno va a perjudicar el aporte de nutrientes necesarios para la recuperación del individuo. Para mantener el estado de hidratación se debe ofrecer de preferencia suero oral sin endulzantes o colorantes artificiales que lo modifican, que en caso de asociarse con vómito o la diarrea, justificará ofrecer en pequeños volúmenes de 5, 10 o 15 mililitros en intervalos de 5 a 10 minutos para favorecer su absorción más rápida y evitar también que se acumule en el estómago que pueda generar el vómito al tener la influencia inflamatoria. Se sugiere una dieta que no estimule en exceso el movimiento intestinal, como frutas sólidas a base de manzana, pera, guayaba, verduras como chayote, papa, zanahoria y carne de pollo, que se deben ofrecer sin forzar y cuidando nada más su tolerancia. Los pacientes con riesgo para complicar su cuadro diarreico generalmente son los recién nacidos, los inmunodeficientes, los desnutridos, quienes deben estar en tratamiento, quienes están en tratamiento con cánceres que de preferencia ameritan una evaluación médica especializada, ya que pueden ameritar un manejo antibiótico específico y otro tipo de alternativas en cuanto a apoyo. Una gran parte de la población considera que los niños desarrollan estos cuadros por déficit en los hábitos higiénicos, pero cuando se trata de chupeteo de algunos objetos, cabe señalar que este proceso es totalmente una parte natural de la maduración intestinal que debe tener el niño durante esas etapas, porque establece la vía de entrada de gérmenes necesarios y adecuados para estimular el desarrollo inmune del tejido digestivo, ya que su paso por el tubo digestivo, sin quedarse a proliferar ahí, sirve para evitar el crecimiento de flora intestinal dañina, estimular y modular la respuesta inmunológica y desarrollar el mecanismo de barrera intestinal. Amerita señalarse también que existen otros factores adicionales que afectan a la estimulación del desarrollo inmune intestinal, como el nacimiento por cesárea, la alimentación con fórmulas industriales y el empleo de antibiótico ante estos cuadros diarreicos. Se recomienda bajo esta premisa que los lactantes no deben de mantenerse en ambientes exageradamente sanitizados o casi estériles, al igual que el empleo de los productos de antisepsia excesivos. Se consideran casos de diarrea urgente a valorar de forma inmediata cuando la diarrea se acompañe de fiebre y o vómitos de más de 12 horas de evolución, evacuaciones con sangre, dolor abdominal intenso, distensión abdominal, vómitos de color verde, negro o con sangre,
o con datos de deshidratación severa. Todos los niños ameritan una evaluación médica de sus cuadros diarreicos para definir su causa y establecer su pronóstico asociado, a reserva de seguir el tratamiento más conservador y menos agresivo que pueda llegar a complicarlo. Tómelo en cuenta, la diarrea es una manifestación digestiva de defensa ante una infección. De preferencia, no la complique. Con eso damos por terminado esta exposición. Solamente esperamos que si fue de su agrado, nos favorezca con una señal de que le gustó. También le pedimos que si es posible y no lo ha hecho, suscríbase al canal para seguir recibiendo más videos, active nuevamente las notificaciones para tener señalamiento de cuando aparezcan nuevos videos y puede compartir también los enlaces del canal y del blog que también se encuentran presentes en el módulo de información de este canal de video. Por lo demás, solamente nos queda agradecer su atención y esperamos seguir compartiendo la información de una manera más adecuada con todos ustedes. Muchas gracias.